Dios los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Shalom para los que no me han visto. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano. Para la gloria y honra del Señor, pues ministro el Ministerio Charisma Salvation Ministry, la cual está atrás de historias bíblicas misteriosas, que en ese día pues le da la gloria y honra al Señor como siempre, porque nos trae un estudio de Escuela Dominical bastante tremendo, que ya he estudiado bastante de este material, y en el medio de lo que estaba estudiando, de lo que dice el libro de Escuela Dominical, a lo que ya había estudiado profundamente a través de otros teólogos, cosas bien bonitas, tremendas también, el Señor pues me puso en mi corazón que leyera hasta ahí lo que había estudiado y diera lo que Él me había enseñado a mí, cual es muy bonito cuando el Señor pues Él mismo le enseña a uno pues a través de su palabra y a través de su entendimiento del Espíritu Santo, nos ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender más profundo lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y en este día pues el título de la Escuela Dominical, estudio número 7, se titula El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Es bien interesante esta clase, dato que enseña cuando los filisteos, por venganza del pueblo de Israel, se roban el arca del pacto, y las condiciones que le traen a ellos son devastadoras, la cual ellos ignorantemente, porque quizás habían oído las cosas grandes que Dios ha hecho con Israel, pero no lo creían, porque una cosa es oír y otra cosa es creer. Y al ellos meter el arca del pacto al templo de ellos, que se llama Dagón es el dios pez, la cual hoy en día pues el Papa usa un gorro que, si miramos a ver el gorro que él usa, se parece a la cabeza del dios Dagón. El dios Dagón dicen que es el dios pues como lo ha dicho, el dios pez. Otros dicen que es el dios pues de los granos, de la tierra fértil, y que el inventador de lo que hace división en la tierra para sembrar y cosechar plantas. Y en este día pues la clase se derriba o enseña acerca de eso, pero cuando el Señor le enseña a uno algo bien profundo, mi hermano, esto es tremendo. Hace como un año atrás, más o menos 2 años, estudié un libro que se llamaba en inglés Unseen Realm, que es el reino o el dimensión que no se ve. Y en ese libro pues enseña cuando el arca del pacto pues es llevada al templo de Dagón, como le había dicho, y por 3 veces corrida la estatua del dios Dagón la encontraban tirada en el piso, y a la tercera vez pues la consiguieron con la cabeza cortada y las manos esbaratadas también. En otras palabras, mi hermano, lo que se estaba enseñando aquí mucho más profundo, y lo que decía en el libro, la explicación que daba el teólogo, la cual tiene mucho que decir, y ahorita se lo voy a comprobar porque cuando Dios entra en un sitio, Dios declara eso para él. Esa es propiedad suya y nada ni nadie la puede arrebatar. Y le voy a decir por qué. Es lo mismo ahora mismo cuando nosotros pues estamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya somos propiedad de Él, y el diablo no nos puede echar mano, porque somos propiedad de un Señor o una persona, un Dios que dio su vida por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Y como les quería enseñar en el día de hoy, cuando se metió la arca del pacto en ese lugar, pues el dios Dagón fue destruido. Dios se dio a demostrar que Él es soberano de todo, Dios de los dioses, como habla la misma palabra de Dios, y lo tumbó. Y toda la tierra que estaba ahí, Dios la declaró que era suya. Y los lugares pasó esto, los filisteos no tan solo lo llevaron ahí al templo de Dagón, sino que lo llevaron a otros lugares. Y cuando lo sacaron el arca del pacto, o antes de sacar el arca del pacto del templo de Dagón, los sacerdotes tenían miedo de entrar. Ellos decían, y el libro explica, que era porque no tenían miedo de pararse en el espíritu de su Dios, por cual no tiene tanto fundamento. Pero si miramos bien, cuando Dios está en un sitio como estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia del Señor,
pues si los sacerdotes no estaban bien con Dios, normalmente morían. Y ya ellos quizás habían escuchado de esas cosas que pasaban cuando una persona entraba a la presencia de Dios indignamente, que podía morir. Y déjame decirle, si ellos hubieran entrado donde estaba el arca del pacto, ya cuando Dios declaraba que esa área era de él, ya hubieran muerto. Automáticamente hubieran muerto. Pero Dios, en su misericordia, los dejó vivos para que ellos vieran las cosas grandes que iba a hacer. Por lo tanto, el arca lo sacaron de ahí y le llevaron a otros 2 lugares más. Y donde quiera que iba el arca, pues caía la mano de Dios tremendamente sobre ellos. Los enfermaba con tumores, las cuales se hacía caer el pedazo. Y ellos se paniquearon tanto que dijeron, no, espérate, vamos a devolverse a Israel, porque la mano de Dios está demasiado fuerte contra nosotros, está demasiado esto. Y si todo, y ahora lo voy a confirmar porque le había dicho que donde Dios entra, es el lugar de él. Cuando me comparan el mapa de cuando pasó eso al mapa actual de Israel, de la localización donde está, exactamente todas esas áreas por donde pasó el arca, que la tuvieron el arca de los filisteos, toda esa área en este día, el día de hoy, es lo que se llama Israel, el Estado de Israel, la nación de Israel. Por lo tanto, la versión que dijo el teólogo tiene mucha credibilidad, mucha fortaleza, porque si miramos históricamente, comparamos mapas y miramos las áreas donde pasó el arca, donde Dios declaró que era de él, pues esa área es Israel hoy en día. Así que esa, lo que definición que dio el teólogo, es bastante, después decir, la más cercana explicación que le podemos dar a esta enseñanza que le vamos a estudiar hoy. Pero vamos a entrar en el libro para que lean, vamos a leer lo que el libro dice también, para que ustedes vean cuán poderoso es el Señor, y cuando la persona que es idólatra no se arrepiente y sigue sus cosas y trata de hacer daño a la gente que son de Dios, pues le cae la mano dura sobre ellos. Dice el pensamiento central: la reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar a Dios. El texto áureo dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes filisteos, diciendo: enviar el arca de Dios a Israel, y vuelva a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Primera de Samuel 5, versículo 11. La base bíblica se encuentra en Samuel 5, del 1 al 12, capítulo 5, versículo 1 al 12, y los 3 objetivos de la clase son: número 1, comprender el juicio que recibieron los filisteos por su profanación del arca. Número 2, interiorizar la actitud que es propia de los que disfrutan la comunión del Señor. Número 3, debatir la conducta cristiana como fruto justo de la redención. Vamos a entrar ahora a la enseñanza de hoy, a los 12 versículos que le habíamos dicho ahora mismo, las citas bíblicas, y dice así la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 Samuel 5:1: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Pues no caían en cuenta lo que estaba pasando, como diciendo 1, 2, 3. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, y aquí había caído Dagón en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Y se grabó la mano de Jehová sobre los Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y como su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano está dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Otro punto que quería aclarar también, que cuando vamos a Génesis, al principio los seres divinos que cayeron,
La gente dice que son ángeles caídos. Sí cayeron ángeles en la guerra, pero en el versículo de Génesis lo que está hablando son seres divinos. La Torá dice seres divinos. Por lo tanto, Dagón es uno de esos seres divinos que enseñó a la humanidad en aquel entonces a cómo usar el hierro y cómo crear cosas. Y entre esas cosas pues estaba la cosa esa que se usa, que vamos a explicar aquí más adelante, para dividir la tierra, que es como si fuera un pico, la cual divide la tierra para poder sembrar. Y eso es lo que ellos dicen que salió de ahí. Según buscan en internet, en Google, pues sale esa información. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Israel? Y ellos respondieron: pásase el arca de Dios a Israel de Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a todos los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron al arca de Dios a Acrón. Y cuando el arca de Dios vino a Acrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mata a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. No sé si ustedes se acuerdan cuando varias veces cuando el pueblo de Israel pues clamaba a Dios, especialmente cuando estuvieron en Egipto, que estuvieron de esclavos ahí. Su clamor era tanto el afligimiento de ellos que el clamor de ellos llegó ante la presencia de Dios. Eso quiere decir que de tanto fue el juicio tan duro sobre ellos por lo que hicieron, que fue subiendo el dolor de ellos y los quejas de ellos ante la presencia de Dios poco a poco. Se hizo bien grave la cosa, hasta que el arca de esparto, aunque la devolvieran para atrás, hayan hecho lo que hayan hecho, siempre la mano de Dios estuvo sobre ellos por lo que hicieron, porque el juicio no se queda impune. Dios es justo y Dios pues cumple sus promesas. Él es fiel. La Biblia dice que no hay sombra de variación. Por lo tanto, su mano cayó sobre ellos y los hirió fuertemente, que hasta se arrepintieron de lo que hicieron. Vamos a continuar leyendo. Dice: al estudiar este milagro portentoso de la Biblia, somos confirmados en el que el juicio de Dios es severo contra la idolatría. Los pueblos paganos son dados a adorar a ídolos, siempre pagan consecuencias terribles por ellos. En verdad, el Dios de Israel es invisible, y nuestra relación con Él es a través de la fe. Eso que la palabra dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. La seguridad más grande de que el pueblo de Israel tuvo en la historia fue contar con la presencia de Dios revelada en el arca del pacto. Pero cuando el pecado afectó la vida ministerial de Israel en aquellos días, el sacerdote Elí también abrió una brecha para que los enemigos de Dios usurparan el santuario y robaran el arca del pacto. Fue tan evidente el juicio divino hacia los filisteos que anhelaron pronto despojarse de aquel mueble sagrado, y confesaron que la mano de Dios estaba dura sobre ellos. En el presente estudio vamos a conocer bien cómo debe ser el proceder de los creyentes con respecto a la presencia de Dios. Y otro punto que quería analizar también, y quería, o mejor dicho, compartir con ustedes, es que cuando hay juicio ahí, por ejemplo, como la condición que había caído Israel, pues Dios dijo: espérate, mi pueblo no puede hacer esto, pues lo voy a hacer yo mismo, y todo el mundo va a saber quién soy yo. Y Dios pues mismo permitió que los filisteos se llevaran el arco, porque sabía lo que él iba a hacer ahí mismo. Y tanto el pueblo de Israel llevó como llevaron ellos también, porque la condición del pueblo de Israel también había degradado muchísimo. Y Dios pues él mismo por su cuenta hizo el juicio,
Y vemos como él mismo, hasta el sol de hoy, el día de hoy, pues la área esa, como lo había explicado, donde pasó el arca, que ellos la estuvieron pasando de un lado a otro, pues es Israel actualmente. Dios es tremendo, mi hermano. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y eso es algo que pues nos da más fuerza en nuestra fe, porque sabemos que Él es capaz de hacer cosas sobrenaturales y es justo para hacer sus juicios también. No es como nosotros, que pensamos que hacemos justicia y estamos lejísimos de hacerla. Nomás intentamos practicarlo, pero tenemos que hacerlo de la manera en que está escrito en la palabra. Vamos a continuar leyendo. Dice, Dios, estos versículos demuestran que claramente que nadie puede enfrentar a nuestro Dios y salir victorioso. Los filisteos pelearon contra Israel en los días del sacerdote Elí y se llevaron el arca del pacto de Dios. No existe nada en cuanto a las pérdidas para el pueblo de Israel que supere el hecho de perder la presencia de Dios. 1 Samuel 4:21. Para nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Efesios 4:30. Los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su Dios. Para los hijos de Israel y para el nombre del Señor no es un acto de profanación, pero eso es un acto de profanación, perdón. Pero para los filisteos significaba una victoria, supuestamente, entre comillas. Ellos se creían así, que Israel ni estaban. Al levantarse por la mañana los de Asdod comprobaron que el dios Dagón había caído postrado en tierra del arca, delante del arca. Como es evidente, los ídolos no tienen poder, y los adoradores de Dagón tuvieron que tomarlo y volverlo a su lugar. Debemos comprender que nuestro Señor trabaja siempre contra sus enemigos para dar la victoria a su pueblo. Otro punto que quería entrar también, cuando Naamán fue limpiado de su lepra, eso fue otra cosa que el maestro de teología que Michael Heiser explicó. Cuando fue limpiado de su lepra, Naamán sabía que donde el lugar donde Dios está es santo, y no quería contaminarse más nada, porque cuando el Señor limpia a uno no se quiere contaminar. Entonces ese hombre, pues, no quería contaminarse, se llevó pedazos de polvo de la tierra de Israel en sus bolsillos y él le pidió permiso a él para llevárselo también, y se lo llevó con él para llevárselo en sus bolsillos y darle cuenta donde él estaba, que Dios estaba con él y que él era propiedad de Dios, y a lo que Dios había hecho con él lo transformó no tan solo corporalmente, sino que espiritualmente también. Ya la mano era el mismo. Y esas son las cosas que Dios hace con uno, mi hermano, porque es importante más para Él nuestra salvación, nuestro corazón que sea redimido, nuestra alma sea salva, que nuestro cuerpo, mi hermano. Por eso que nada más le dijo al profeta en aquel entonces, llévate, ¿qué quieres? Coge lo que tú quieras. Pues ya no le importaba a él lo que tuviera que pagar, porque él sabía lo que había tenido, no tenía precio eso. Eso es algo que no tenía equivalencia. Y es una enseñanza muy profunda de que Dios, cuando está en un lugar, mi hermano, y donde quiera ser, Dios llega, ese sitio es de Él. La persona es de Él. Ahora tenemos que nosotros tener cuidado de no contristar el espíritu, es cierto, porque imagínate, si se nos va, vamos a tener problemas como lo tuvo Israel en aquel tiempo. Y hoy, si no tenemos enemigos corporales, si tenemos espirituales, la cual va a estar acechándonos como león rugiente para atacarnos constantemente. Y sin la protección de Dios, ¿cómo vamos a poder pelear la buena batalla de la fe? ¿Entiendes? Vamos a continuar leyendo. Dice, aquí se revela otra manifestación divina contra Dagón. La cabeza y las dos palmas de Dagón estaban cortadas frente al umbral. La cabeza en la Biblia habla de la autoridad. Por tanto, Dios obró contra la autoridad de un Dios pagano. Las manos identifican el obrar. Aprendemos que cuando el omnipotente interviene para juicio desde los enemigos, los demonios no pueden obrar contra los santos. También resulta asombroso cómo Dios hizo esta obra contra Dagón exactamente al tercer día de la llegada del arca del pacto a Asdod. En la Biblia muchas veces
se resalta la obra de Dios al tercer día. Por ejemplo, el tercer día el pueblo de Israel cruzó Jordán, Josué 3:2. Al tercer día el pez vomitó a Jonás en tierra, que también era un símbolo de Dagón también. Pero Dios era el que estaba atrás de eso, no de Dagón. Dice en Jonás 1:17 y 2:10. En Oseas 6:2 se menciona al tercer día como en aquel en que Israel sería resucitado. Como en aquel que Israel sería resucitado. Estamos hablando aquí del Señor ahí, claro, que el tercer día resucitó de los muertos. Y entonces continúa leyendo, dice, debemos ser pacientes con el Señor y saber que cumplirá su obra a su debido tiempo, no es cuando nosotros de la gana. Hay gente que quieren empujar a hacer las cosas de Dios por su cuenta y lo que hace es que fracasan y la presencia de Dios se va de ellos porque quieren hacer sus cosas por su cuenta y las cosas no son así. Vamos a continuar leyendo. Dice, los sacerdotes de Dagón acordaron no pisar más el umbral del templo de su Dios, pensando que al hacerlo estarían pisando el espíritu de ese Dios, como habíamos hablado anteriormente. La religión llena al hombre de superstición, de temor, pero los creyentes estamos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Continuamos leyendo, dice, mientras Dagón perdió su mano por el juicio divino, la mano de Dios de Israel se agravó contra sus enemigos en Azor. Algunos escépticos pudieran haber atribuido la caída de Dagón a un accidente, pero ahora Dios haría algo que quitaría el argumento. Lo primero que vemos aquí, el poder de la mano de Dios. Es bueno recordar que esa mano fuerte del Señor se extendió sobre el faraón para traer juicio en Egipto y sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. Éxodo 13:13. La mano del Señor extendida sobre sus adversarios representa el furor contra el pecado, como la expresa Isaías 5:25. Los creyentes debemos tener una actitud de temor reverente ante Dios, pues Él reacciona con juicio contra el pecado. Cuando el pecador no reacciona al juicio divino con arrepentimiento, el Señor agrava a su mano sobre los que lo provocan. Exactamente eso sucedió a los hombres de Azor. Como consecuencia fueron destruidos y se fueron llenados de tumores y temor también. Hoy los juicios de Dios están sobre el mundo, pero la iglesia debe hacer bien el papel de pedir a Dios misericordia. No debemos alegrarnos de la muerte del impío, sino rogar a Dios que le alcance la vida eterna. Eso es cierto. No alegrarnos de las desgracias de los demás, sino decirle que Dios que tenga misericordia y que lo salve. Porque solamente Dios, a través de Jesucristo, puede entregar la salvación de esa alma para que esa alma no se vaya al infierno, sino que algún día resucite para la gloria y honra del Señor. Dicen los hombres que de aquella región reflexionaron sobre las consecuencias que su pecado les había causado. Tristemente no hubo conversión, pero se dieron cuenta de que no podía tener más el arca entre ellos. Admitieron que la mano de Dios de Israel había sido dura sobre ellos y sobre la deidad pagana. Es cierto que Dios es todo amor, pero también es santo y justo, y por tanto se reacciona naturalmente contra el pecado de los impenitentes. La presencia del arca en el territorio enemigo hizo reunir a los 5 príncipes de los filisteos para resolver qué hacer con el mueble sagrado. Los adversarios de Dios no tienen respuestas claras sobre los asuntos divinos. Lo único que les quedó claro a ellos, aquellos príncipes paganos, fue que debían enviar a otra parte al arca de Dios. Los hijos de Dios, si debemos responder bien a la pregunta ¿qué hacer con la presencia de Dios? Uno de los juicios más severos lo pronunció Cristo contra la iglesia de Éfeso en su mensaje a las 7 iglesias, cuando les dijo que no se arrepentían. Él quitaría el candelero de oro, el candelero de vida o de luz de su lugar.
Apocalipsis 2:5. La pérdida de la luz espiritual es una de las desgracias más horribles que le puede suceder a un creyente que se aleja de Dios. Por tanto, debemos ser celosos en mantenernos en el primer amor con el Señor, también teniendo amor por el prójimo y por nuestros hermanos también, no quemando ni hablando mal de ellos, porque algún día nos puede tocar a nosotros la agüita también. Continuamos leyendo, dice: cuando el arca de Dios llegó a la región de Gad, la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y en verdad tener a Dios de enemigo es la desgracia más grande que pueda ocurrir a su pueblo. Dios afligió a los hombres de Gad y se llenaron de tumores. A estas alturas el arca había recorrido varias regiones filisteas, dejando tras ella una estela de juicio y muerte. Ahora los hombres de Gad determinaron deshacerse también del arca y enviarla a la región de Ecrón. Allí el dios pagano era Dagón, sino Belzebú. Imagínate, algo peor. Segunda de Reyes 1, 2, 3. Que quiere decir Dios del lugar alto. Ese Dios es conocido en hebreo como el Dios de las moscas. Eso lo podemos, algo similar, o explicación más o menos, explicaron así en la película Exorcista, cuando es posesionada por esa muchacha, por ese demonio, que enseña la estatua de él y ve muchas moscas rodeándolo. Eso es lo que quiere decir en esa explicación. Si alguna persona se acuerda de haber visto eso, pero no les recomiendo que vea eso, porque es una película muy satánica. Que hablan, cuando buscan la historia de esa película, esta gente murieron viendo esa película también, y hasta filmándolo también pasaron desgracia. Pero si buscas la definición en internet, pues puedes ver imágenes de esas cosas que estamos leyendo aquí en esta clase. Continuamos leyendo, dice: lo que aprendemos es que ni Dagón ni Belzebú pudieron hacer nada contra el Dios de Israel. El contexto da a entender que los ecronitas ya sabían que la huella de muerte y enfermedad que el arca había dejado en Asdod y Gad, ya la habían contado ellos. Por tanto, ellos fueron más precavidos y no recibieron el arca allí como un trofeo de guerra. Por el contrario, dieron voces de sus alarmas que les tocara también su porción de muerte, como había ocurrido antes. En otras palabras, dijeron que pasó por allí, porque el arca de pacto, pues cuando Dios pasa su presencia, todas esas regiones que están alrededor de él, te por seguro que se fueron. Y eso lo vemos hoy en día en el mapa, como le había dicho, de Israel. Toda esa región ahí, pues vino a ser Israel hoy en día. Y de esos enemigos que Israel tenía en aquel entonces, ninguno quedan. Que los que están ahora son descendientes de Ismael, dicen supuestamente la historia, que hablan, la gente, los historiadores, y por lo tanto son muy pocos los que son descendientes de esa gente hoy en día. En otras palabras, pues Dios puso para atrás a Israel donde estaba y le entregó lo que él ya había conquistado él mismo con su presencia. Como continúa leyendo, dice: en el contexto de entender que los ecronitas ya saben que la huella de muerte y enfermedades que el arca había dejado en Asdod y en Gad, por tanto fueron más precavidos y no recibieron allí el arca como trofeo de guerra. Pero como quiera le cayó la agüita de juicio también, porque la ofensa contra ellos de los filisteos fue tremenda. Por el contrario, dieron voces de sustento al armado, que tocara también la porción de muerte, como había ocurrido antes. Continuamos leyendo, dice: finalmente los príncipes de los filisteos determinaron enviar el arca de Israel a su lugar, y el lugar pedir misericordia a Dios, que había castigado por su pecado. Los filisteos se empecinaron en adorar a sus dioses y tomar a distancia de la salvación que el arca representaba. Aprendemos que el pecado siempre separa a los hombres de Dios.
El temor a la muerte había caído sobre toda la ciudad debido a que la mano de Dios había grabado sobre sus habitantes. Sabemos que el conocimiento de Dios es olor a muerte. Sabemos que el conocimiento de Dios es olor a muerte para los que se pierden. Pero para los que se salvan es olor de vida. 2 Corintios 2, 14 y 16. En el versículo 12, el resumen del estudio de hoy da por hecho que los filisteos se vieron forzados a devolver el arca de Dios al tabernáculo que estaba en Silo. La causa es porque no morían, eran heridos con tumores malignos, de tal modo que el clamor de la ciudad subió al cielo. Oramos que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad perdida en sus propios pecados, que rechazan a Dios. Y hoy en día, como lo habíamos explicado en un video de Historia Bíblica Misteriosa, pues el 12 de agosto habían declarado ese día como para sacar dedos hacia el cielo y hasta que extrañismo también, que es señalando un reto, la cual ellos creen que van a hacer algo con eso, y lo que ya están haciendo, pues buscándose juicio para sí mismos, sin darse cuenta. Pero vamos a continuar leyendo. Dice el resumen general: Dios tiene métodos diversos para hacer que su nombre sea santificado entre las naciones. Cuando los adversarios suyos no entienden a través del consejo, el juicio divino hará recapacitar. Los hará recapacitar, perdón. Por eso la decisión de los filisteos fue devolver el arca a su lugar y a los hijos de Israel. Esta historia sirve para alentarnos en que el Señor mismo pelea nuestras batallas y nos defiende de nuestros enemigos. El Señor no quiere solamente que estudiemos la historia para añadirnos a nuestro conocimiento intelectual, sino para advertirnos sobre la necesidad de un carácter temeroso a Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la persona cae y no quiere someterse a Dios de verdad, y lo que después no quieren, le predican y no quieren convertirse por su duro corazón, pues prepárate, porque Dios te está diciendo que lo haga antes que sea demasiado tarde. Hay gente que no quieren hacer caso, y cuando vienen a ver, están enfermos en un hospital, y ya cuando se están muriendo, que le quedan 2 o 3 gotas de aire en los pulmones, que ellos dicen: ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a eso. Y no debería ser así. Debería que reconocer y empezar a hacer un poquito en la condición que está y lo que puede pasar, y el problema que hay te voy a dar en el último video que hablé, que no tener a Jesús en nuestro corazón puede tener precauciones tremendas, porque necesitamos a Jesús nosotros para poder llegar al cielo. Jesús lo dijo: yo soy camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando pasa uno por el territorio de la muerte, es oscuro, esencia, no hay nada alrededor, pura oscuridad. Solamente la luz de Jesús que nos lleva hasta la presencia del Padre, en nuestro lugar celestial, donde nosotros tenemos que estar para esperar, esperar, mejor dicho, nuestra redención, lo que partan con el Señor antes de ser arrebatados, y lo que después sean arrebatados, pues van a subir las nubes hasta Jesús. Pero siempre necesitamos a Jesús en nuestro corazón para poder llevar esa luz con nosotros, aún a través de la muerte también, porque esa luz pues siempre va a resplandecer nuestra alma para siempre. ¿Me entienden? El sacrificio que Jesús hizo por nosotros va más allá de la muerte, mi hermano. Y sin Él, pues lamentablemente no podemos hacer nada. No podemos ser salvos por nuestra propia capacidad, por nuestro propio mérito, porque la misma palabra lo dice. Que solamente por fe en Jesús y por creer en Él es que nosotros pues somos salvos y entramos a la vida eterna. Vamos a leer las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. La pregunta número 1 dice: ¿qué significa el nombre Ebenezer? La respuesta dice: Ebenezer significa piedra de ayuda. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles 3 cosas Dios mandó a poner dentro del arca del pacto? La respuesta dice: allí debería estar la vara de Aarón que reverdeció, las 2 tablas de la ley, y una urna de oro que contenía el maná.
La tercera pregunta dice, ¿por qué se llama aquí Dios, el Dios de Israel? La respuesta dice, se le llama así porque fue a los padres de ese pueblo a quienes Dios dio las promesas, y a ese pueblo Dios mismo le dio el pacto de la ley. La cuarta pregunta dice, ¿qué nos enseña la actitud de la decisión de las icronitas de volver al arca de Israel? La respuesta dice, aprendemos que nuestro Dios es invencible y que hará justo juicio a sus adversarios. La última pregunta, la número 5, dice que conducta merecen haber sido bendecidos en Cristo y tener espíritu de Dios en nosotros. La respuesta dice, merece una conducta piadosa que dé ejemplo al mundo y exalte el nombre del Señor. Hasta aquí en este estudio de Escuela Dominical, estudio número 7, un estudio muy bonito que enseña muchas cosas más profundas. Si quieres saber más información acerca de algunas de las entidades que hablamos aquí, como Belcebú y Dagón y esas cosas, pues pueden buscarlas en internet, en Google, o pueden comprar el libro de nombre de deidades, de dioses y deidades que los venden en internet. Hay muchos que van desde $20, otros hasta $200, los diccionarios esos, y explican las definiciones de las deidades paganas y lo que ellos hacen también. Son un libro muy necesario para los que estudian, o para los que estudiamos, vamos a agregar más, y los que enseñan también, porque da mucha información, la cual es bien poderosa. Déjenme decir algo, mi hermano, para pelear contra un enemigo tenemos que estudiarlo bien, porque si no, ¿cómo vamos a enfrentarnos a eso? No sabemos que nos vamos a enfrentar. No hay nada más peor que enfrentarse a un enemigo a la cual uno no conoce, y es solamente a través de la Biblia, estudiando las que podemos aprender acerca de nuestro enemigo y del enemigo principal. Como le dije, hasta aquí este estudio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, suscríbase a este canal, comparte este video, dale like, y también tiene un comentario que le responderemos tan pronto sea posible. Ya contestaremos otra vez otra edición más de Escuela Bíblica Misteriosa. Y como les dije, tengan muy buena noche, Dios me los bendiga, que pasen muy buen día mañana, y nos veremos pronto con otra edición de Escuela Dominical y también de Historia Bíblica Misteriosa. Que Dios me los bendiga a todos, muy buenas noches, amén.